Os agradezco un montón que estéis por aquí, sobre todo porque además de la mayoría de las alumnas y los alumnos, pues es la primera vez que entrevistan a artistas vivos, que aquí en Historia del Arte pues nos prodigamos mucho con los muertos, pero con los vivos poco. Así que también es, creo que para muchas es una de las primeras incursiones que hacen al arte sonoro, a Valdelomar, etcétera. O sea que va a ser, todas están yo creo que muy ilusionadas y para mí es un gusto. Yo no me voy a entretener mucho más, modero el debate lo justo y necesario y la conversación y bueno, como somos un montón, habíamos planteado un primer giro de preguntas en torno a la cuestión de la instalación y luego un turno libre, ¿de acuerdo? Según vamos viendo cómo se alarga o se comprime según las cosas del directo. Entonces, bueno, como Paco todavía creo que no ha aparecido porque no le veo por aquí, vamos a empezar haciendo esa primera ronda y voy a ir comentando aquí a los representantes de los grupos que han estado debatiendo las sesiones y tal. Entonces, si os parece, empezamos con Patricia López y María Duarte, que tenían un par de preguntas para Luis, y también Guillermo Sánchez y Nacho Álvarez, que tenían otro par para Miguel. Así que yo ya os dejo. Si quieren empezar Patricia y María comentando lo que querían preguntar a Luis. Genial. Que Patricia y María, pero muchísimas gracias a ti, desde luego, Arantxa, por organizar todo esto. Sí, y además eso, vamos a contener, bueno, como se trataba de lo indisciplinar, pues que Paco se retrase unos minutos era lo mínimo que podía. No hay problema. Sí, y nada, aprovechemos mientras seguimos vivos, ¿verdad que nos hace mucha ilusión, Luis? Sí, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros, de verdad. Gracias a vosotros por animaros. O sea que, nada, adelante, Patricia, si te parece, que está por ahí, si no me equivoco. Soy María Duarte. Ah, vale, genial. Bueno, buenas tardes, chicos, soy María y la verdad que es un placer estar con vosotros. Y bueno, la verdad que tengo un par de preguntas, tanto para Luis Alexandre como para Miguel Ángel. Pero bueno, si no importa, empiezo por Luis Alexandre, porque bueno, te conocemos todos como un artista experimental y bueno, queremos saber qué percepción tienes con la interacción del público y tu obra, qué interacción se produce entre el público y la obra, qué percibes, qué estímulos pretendes crear con la pieza del auto sacramental invisible, cuáles son tus sensaciones al ver al público, porque como hemos comentado, mucha gente ha podido contemplar la exposición. La verdad que sales un poco desconcertado. Entonces, me gustaría saber cuáles son los estímulos que has intentado conseguir con tus piezas. Empezamos como fuertes, ¿eh? Es una pregunta complicada. Y Miguel, añádete, porque la cosa es que esta obra ha sido bastante coral, con lo cual cualquiera de los tres os puede responder a cualquiera de las preguntas y seguramente también con intenciones diferentes, no tienen por qué las respuestas ser las mismas. Pues esta es una de las cosas que hablamos bastante los tres alrededor de ciertos elementos que había, como por ejemplo, si habéis estado veréis que hay unas butacas, pero en realidad el espacio está desnudo y un poco la cuestión era que el público pudiera hacer un poco lo que quisiera. Entonces, como no había una respuesta muy premeditada, hasta tal punto de que si lo visteis que hay como muchos altavoces descolocados en el espacio, y Miguel tal vez puede hablar más de esto, que es una cosa de la que él habla en su texto, esta idea de que lo sonoro, sobre todo la música, ¿no? Tiene como a veces un sweet spot, un lugar privilegiado desde donde escuchar, ¿no? Y es un lugar que ocupa tanto como físicamente como virtualmente el espectador, ¿no? Y que le permite una comprensión total de la obra. Y aquí un poco estábamos abiertos a que no, estábamos abiertos, creíamos que no pasaba en la obra original, ¿no? Que esta especie de multiplicación de altavoces originales de Valdelomar ya buscaban como de algún modo minar esta idea como de, esto si habéis leído el texto de Miguel lo explica muy bien, es una idea de concierto burgués,
Y entonces un poco, digamos, la instalación lo que busca es que tú puedas colocarte en muchos sitios y tengas una percepción siempre diferente. No únicamente por la altura de los altavoces, sino también porque la sala, ¿no? La geometría de la sala, que es una de estas vueltas del espacio 1 de Sabatini, claro, en función de dónde te pongas, de lo cerca que estés de la cortina también varía la escucha y la pieza es en loop, de manera que puedes entrar, aunque sí que está concebida como con unas partes, con un esquema narrativo así, bueno, narrativo no diría, pero como con una secuencia, sí que puedes entrar en cualquier momento, ¿no? Y puedes salirte cuando quieras. Y Miguel, yo creo que porque tú, o sea... Bueno, subrayo, en fin, no se puede explicar mejor de lo que ha hecho Lluís ahora. O sea que, vamos, abundando en esas ideas y efectivamente partiendo, ¿no? Que es el verbo, la expresión que usamos, ¿no? A partir de Valdelomar, ¿no? Sabemos que es una referencia. Lluís en este punto, además, el mayor experto y que es el que nos ha descubierto el propio guión del Auto Sacramental y, en fin, ha preparado esa edición crítica verdaderamente. Y a partir de ahí, pues sí veíamos esas categorías, también está esa idea de lo festivo, ¿no? El Corpus Christi en el sentido religioso, pero bueno, esto inunda, por supuesto, tantas otras producciones de Valdelomar. Y en esa medida, pues la idea de esas infinitas posibilidades, ¿no? Si uno lo piensa, esto es algo que a mí me parece siempre bonito, en fin, de imaginar. Claro, si no es una coreografía precisamente medida y aún más perfectamente realizada, cada experiencia, cada visita, ¿no? Si uno merodea en esa sala, es única, es irrepetible. Quiero decir, sería muy difícil, ¿no? Estar escuchando en tanto en cuanto lo que aparece, ¿no? Lo que se proyecta a través de cada altavoz es diferente, más allá además del juego de luces y sus respectivas sombras. Claro, esa idea irrepetible como la vida misma, ¿no? Es lo que habría que añadir aquí, ¿no? Esa idea de, bueno, pues tampoco esta situación, en fin, incluso aunque esa capacidad de coordinación de Arantxa nos consiguiese convocar a todos en una tarde de sábado, ¿no? Ya esto ya se nos fue y tal. Bueno, esa idea, ¿no? Esa relación con la vida es también, ¿verdad, Lluís, lo que planteábamos? Y en ese juego también, última coletilla, la vida y su representación, ¿no? Que son también obsesiones, y es por eso por lo que esas butacas, ¿no? Sirven para teatralizar y provocan ese efecto en virtud del cual, pues a veces los visitantes, espectadores, devenimos actores, ¿no? Actores improvisados de una función en la que esa gente que ha decidido sentarse en esas butacas, pues conforman el público, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de dinámicas imprevisibles que nos remiten al teatro, pero también a la fiesta, estaban detrás, ¿no? de estas ideas. Las butacas son casi citacionales sobre el espacio original donde ocurrió el auto. Entonces, ¿sabes? Como casi discutimos mucho si de algún modo las demarcábamos o etcétera. Y entonces, como Miguel dice, nos pareció bonito que de repente el público se sentara entendiéndolas como un elemento funcional, pero como están colocadas de determinada manera en el espacio, pasarán a ser esta especie de atrezzo o props extra de la pieza, ¿no? Pues no sé, creo que está por aquí Patricia López, que la veo aquí en... Sí, hola. Genial. Hola, Patricia. Pues nada, te doy pase y luego directamente para ya no hablar yo tanto, Guillermo y Nacho, ¿vale? Vale, muchas gracias por venir y todo. Y bueno, en mi pregunta habéis hablado un poco sobre lo que se iba a preguntar, pero lo que me ha parecido interesante es que es para Lluís, pero creo que Miguel también puede las cosas. En el texto que escribiste para el folleto, dices que, en cierto modo, la puesta en escena que habéis propuesto vosotros se recrea un poco de la original del 52, ¿no? De la obra de Valdelomar. Y luego justo eso, Miguel es algo que comenta, que dice que pudo ser condicionante de que la obra fuera un proyecto fallido, precisamente por todo lo del concierto burgués. Entonces, quería saber qué elementos retomáis de la propuesta de Valdelomar en el 52 y por qué decidís hacerlo, si pudo ser un condicionante de que la obra fallara en un fin. Miguel, porque tú eres el que articula el fallo. Bueno, no, yo lo único que puedo aquí, en fin,
esgrimir como título es especialista en fallos y en fracasos, y solo por eso retomaré ahora la palabra, pero vamos, es Lluís, insisto, como gran conocedor del auto sacramental. Sí, me dice además Paco que en 10 minutillos está, que en fin, se han trasladado. No hay problema, maravilloso, gracias. Raúl Cantizano conectándose, esas cosas de los músicos muy, muy de manos a la obra, ¿verdad? Eso, en 10 minutillos le tenemos, y también aportará lo suyo, puesto que efectivamente, por eso era tan bien importante, es excelente la pregunta, y en fin, nos podría dar, ¿verdad?, mucha conversación muy bien pensada, y es algo sobre lo que también seguimos reflexionando, ¿no? Porque uno, bueno, se sumerge, ¿no?, en ese universo valdelomariano. Si hemos querido, valga esto así de frontispicio, bueno, marcar, ¿no?, ya desde el título ese a partir, como decía antes, una distancia, y bueno, subrayar que es una obra de Niño de Elche, ¿no? Este conjunto, ¿no?, esta obra coral a la que se refería Lluís, pero bueno, abanderada o encabezada por Niño de Elche, puesto que estaba muy lejos de nuestras pretensiones, esto es importante también enunciarlo ya, pues cualquier recreación arqueológica o de carácter musicológico, ¿no?, reconstrucción de aquello. No estaba por ahí, bueno, ni nuestro espíritu, ni tampoco nuestras posibilidades. Y quiere uno pensar que tampoco, sobre esto Lluís puede hablar mucho más, las posibilidades materiales, ¿no?, los elementos de juicio. Es verdad que el tópico de una obra que se adelanta a su tiempo puede estar muy gastado, pero efectivamente, y respecto de lo que tú misma planteabas en la pregunta, pues es que en esa España del 52, en ese contexto, en ese auditorio del Instituto de Cultura Hispánica, pues era muy, bueno, siempre uno dice, medio en serio y medio en broma, ya ha incorporado ciertas dificultades, dejémoslo ahí, montar una instalación como esta en el Reina Sofía en 2020, pues de ahí solo cabe, ¿no?, extrapolar cómo podría haber sido algo parecido. ¿Con qué nos quedamos? En fin, puede sonar esto demasiado idealista, utópico, y soy consciente, hasta ingenuo, pero sí que hemos intentado, como dirían los juristas, fijarnos en el espíritu de la ley, que dicen ellos, pues algo de eso, ¿no? Ver también cuáles eran esas intenciones, más allá de lo que, insisto, materialmente pudo, o más bien no pudo conseguir José Valdelomar, y bueno, con los medios actuales, y ya digo, atravesados por la poética de Niño de Elche, por supuesto el trabajo de Lluís, lo que cada uno había podido aportar, recrearlo, ¿no?, si tiene algún sentido esa palabra. Pero bueno, más allá de eso, y en términos concretos, ahora a lo mejor Lluís, pues eso, elementos del guión. Ya digo, había preparado muy minuciosamente Lluís esa revisión, así una edición crítica. Yo espero que algún día se pueda esto publicar con todas las referencias, en fin, a Lorca, muy minuciosas a nivel verdaderamente filológico, de verdad, esto es importante. Luego, claro, también, igual que nos separan ahora y nos distraen y nos dilatan y nos difieren los minutos y los montajes técnicos de la música, la presencia de Niño de Elche, Francisco Contreras, pues claro, aunque el propio Valdelomar afirma en algún punto, Lluís, esto recuérdamelo y lo confirmas, una duración de 1 hora para la pieza, claro, en fin, cuando esto lo intentas poner en sonido, si hubiésemos querido reflejarlo todo, se nos hubiese ido a las más bien 2 horas o 2 horas y pico, lo cual era, bueno, pues planteaba otro tipo de fenomenología, ¿no?, o de sí, condicionantes para su presentación. Y a partir de ahí quizás ha sido, ¿verdad, Lluís?, esa amputación del texto lo que más, en fin, nos ha costado, también en un sentido casi moral y emocional, ¿verdad?, y sentimental, pero que más nos ha servido para aprender y para fijar, ¿no?, el foco en distintas ideas. Sí. O sea, bueno, y esto Miguel ha estado, yo hice esta versión como al principio, pero digamos que han sido Miguel y Paco los que han dado pases y pases y pases al guión, hasta adecuarlo también. Creo que, ¿no?, con este a partir que decimos, hay cosas que para un espectador de 2020 resultarían como incomprensibles o requerirían como un esfuerzo por su parte muy bestia y que tal vez entendíamos que despistarían. Es una obra que se escribe a partir del 48 al 51, o sea, se estrena en el 52, o sea, pensad un poco el imaginario de ese momento, ¿no? A la vez, y creo que es interesante de tu pregunta, Patricia, nosotros casi como nos agarramos a estos nuevos trabajos que aparecen sobre el arte de los 40 y principios de los 50 en el franquismo, no sé si conoces el trabajo de Lola Jiménez Blanco, por ejemplo, Campo Cerrado. Entonces, sí que buscábamos de alguna manera decir, queremos trabajar, y por eso, bueno, esa cortina como de decoración del pardo, ¿no?, como pesada,
no polvorienta, ¿no? Porque es nueva, pero sí con esa apariencia un poco de, ¿sabes?, de Palacio Real, y por eso esas lámparas votivas y esas butacas como antiguas, ese suelo de madera, que es como no renunciar a entender que esta obra, por muy vanguardista que sea, se produce en un contexto muy determinado, ¿no? Y que casi lo que nos cortocircuita mucho a nosotros también es por qué esta pieza se produce en ese contexto. Entonces, como actualizar la pieza, modernizarla y también amputarla, siguiendo las palabras de Miguel, de ese contexto tan rancio, ¿no? Nos parecía que de alguna manera pues no se comunicaba lo que la pieza hizo en su momento, ¿no? Y casi a lo mejor pues, las razones de su fallo. Si vais a una de las vitrinas, está toda la gente que Valdelomar invitó y es, o sea, casi todo falangistas disidentes, alrededor de la revista Escorial. Claro, o sea, sí, ideológicamente, obviamente, ¿no? Pero la gente más preparada, conectada del país en ese momento, ¿no? O sea, yo creo que con la esperanza de que pudieran comprenderlo. Y aún así creo que lo que sabemos es que más que, digamos, como aborrecerlo o les causó una auténtica indiferencia, ¿no? Y creo que esto a Valdelomar aún le afectó mucho más. Sí, bueno, yo sin ánimo de, en fin, menguar el tiempo, ¿no?, del que disponemos, pero claro, es que tenemos aquí a Arantxa Romero, que claro, hemos hablado de Lola Jiménez Blanco, conocer mucho su trabajo, Campos Cerrado, bueno, ¿no? Y en este plano de la historia del arte, quizás alguna reflexión sobre lo que implica, bueno, y nuestro general desconocimiento, en fin, incluso creo que para vuestra profesión, respecto a el arte español de esas décadas, ¿no? Los 40, los 50. No sé si quieres compartir alguna reflexión en ese sentido. Bueno, en realidad los que me conocéis sabéis que yo me dedico más al contexto, bueno, francófono de un poquito más tarde, o sea que me voy a arropar con la sabiduría de Lola Jiménez Blanco, que la habéis citado, directora del departamento hasta hace nada, ¿no? Y lo que tanto ella como el grupo de investigación de historia del arte del CSIC, ¿no?, que trabajan más el contexto español de esas décadas, lo que sin duda demuestran es que no se puede leer el contexto artístico de esos años y la potencia estética de los mismos de una forma tan ideológicamente taimada, ¿no? O en unas dicotomías tan cerradas. Y de hecho Lola demostró en esa exposición magnífica que había arte valiosísimo tanto en la década de los 40, ¿no?, como la exposición anterior que hicieron de los años 30 españoles, ¿no? Incluso en el contexto de la dictadura hay muchas tesis en nuestro departamento ahora que se dedican a desbrozar esa complejidad política en la que no hubo precisamente, ¿no? No existieron esas dicotomías y por la cual manifestaciones pues tan cañís como la copla, por ejemplo, estoy pensando en Idoia Murga también, ¿no?, que trabaja en el ámbito de la danza, pero no me quiero dejar a nadie fuera, pero hay muchos investigadores valiosísimos que están desmontando esas teorías tan opacas que al final no interesan a ningún investigador, ¿no? O sea que con eso y doy paso a Guillermo. Con esto, ¿verdad?, para animar a estos jóvenes historiadores del arte, que es un terreno prácticamente virgen, desgraciadamente, en el que queda tantísimo, sí, y que claro, bueno, pues investigaciones como la que está ahora realizando Luis también en forma de tesis doctoral. Eso iba a decir, que Valdelomar es la figura, bueno, más interesante quizá de ese momento, ¿no?, por el alcance estético y experimental que tiene, como tú comentabas muy bien, Luis, en ese contexto, ¿no? O sea, me entristece casi, ¿no?, que le produjera indiferencia, claro, es lo peor que le puede pasar. Eso es lo más triste. Genial. Pues Guillermo, no sé si estás por ahí. ¿Y Nacho? A ver. Sí, no oímos, no sé si... Creo que Nacho se está conectando, me parece. Sí, hola. Sí. Hola, ¿qué tal? Si quiere Guille empezar, empiezo yo, me da igual, empiezo yo, si no. Empieza tú si quieres. Vale. Pues esta es un poco más para Miguel, yo creo. Y bueno, y para Paco, pero bueno, no pasa nada. Que es que en la carta que escribe Paco un poco a Valdelomar en la muestra, habla de mimetizar las bandas sonoras de Valdelomar y utilizar su voz como máquina, y habla de una experiencia cyborg, ¿no? Y pues un poco para ponerlo en contexto con Audiosfera, que también se está exponiendo en el Reina, hay una sala dedicada que se llama Ciborgización,
pues habla un poco de la volatilización del instrumento con mayúsculas, como epítome de la música tradicional y tal. Entonces era un poco para preguntar que cómo entra esta ciborización dentro de la obra, eso, para hablar un poco de la música electroacústica y cómo se construye a través de este paradigma, ¿no? de los cyborgs. Oh, fantástico, no, es una excelente pregunta que, una vez más, y por apelar a ese término tan valdelomariano, desbordaría, ¿verdad? Todo el margen aquí del que disponemos. Seguro que después, yo espero que sea en minutos, ya aparezca Paco y también seguro puede aportar mucho y la retomamos. Señalemos también, claro, importante, ¿no? Que, en fin, las cosas en su intrahistoria. Ha discurrido paralelo el proceso de elaboración de esta instalación sonora, siempre amparados y asesorados por Lluís, con el del un disco que, bueno, justo ayer ha aparecido ya, vamos, salió a la venta y que hemos llamado La distancia entre el barro y la electrónica, 7 diferencias valdelomarianas. Y es, si bien la instalación, evidentemente, se basa muy específicamente en el auto sacramental invisible, como venimos comentando y como sabéis, aquí es resultado, pues, más bien de una investigación general del archivo de Valdelomar, el archivo sonoro de Valdelomar, sus grabaciones. Bueno, como siempre decimos, mucho decir archivo, ¿no? Porque eso parece evocar algo organizado mínimamente, que desde luego, creedme, no es el caso. Todo esto nos pone, y lo comento también, en la predisposición de trabajar con dispositivos fonográficos, ¿no? Ese término que autores como Douglas Kahn han, ¿no?, acuñado, reflexionado o resemantizado en realidad, entendiendo eso, un concepto amplio, pero que en última instancia nos remite a la propia etimología, ¿no?, de la foné y la grafía, ¿no?, la escritura de la voz, en ese sentido más arcano y más puro, ¿no? Y desde ahí ya hablaríamos de esa mecanización y, si se quiere, ciborgización, ¿no?, los términos que planteabas, ¿no? Eso que escuchamos y que nos recuerda una voz cuando la aguja toca el vinilo, ¿es realmente una voz? ¿O cuáles son las operaciones fenomenológicas y de otras índoles, ¿no?, que a nuestra conciencia se imprimen? ¿No? Porque claro, y falta un cuerpo para empezar, ¿no? Como sucede desde luego en la instalación sonora, ¿no? También, pues eso, muy protagonizado ciertamente por la voz, o yo prefiero decir las voces, siempre múltiples y confusas, de Niño de Elche. Ya esa ausencia, ¿no? Es verdad que el cyborg a veces lo relacionamos más bien con robots y cosas así, ¿no? Más, sí, de ciencia ficción. Alphaville, me parece que tenías ahí de fondo en el póster, también y todo, perdón, pero estas cosas del Zoom también, ¿no? Y eso, pero bueno, o C3PO, que también puede estar ahí evocado. Claro, con Donna Haraway, ¿no?, la idea del cyborg, así ya un poco, bueno, vetusta, pero original, y insisto que es muy apropiada porque, si recuerdo bien, claro, ella ya en sus primeras obras planteaba que el cyborg es esa figura, ¿no?, de pensamiento que nos invita eso, ¿no?, a reflexionar acerca de 2 límites de lo humano, ¿no? El que roza con la máquina, ciertamente, que nos resulta más evidente, y el que roza con lo animal, ¿no? Es ese, ¿no? Y en esa medida, pues, nos obliga a cuestionarnos qué es lo humano, ¿no? Ella en esas etapas estaba pensando en, ¿no?, los simios, ¿no?, el límite, bueno, ya digo, esos umbrales, me gusta esa palabra, de lo humano, ¿no? Claro, pues la voz de Niño de Elche, que como algunos habéis escuchado, pues a través de esas risas que devienen llantos o pierden cualquier atisbo de semanticidad, sí, en el disco también pasa, bueno, acontecen ahí pasajes verdaderamente animalizados, ¿no? Esto es algo, y aquí sí que le paso la bola a Lluís, porque es uno de los elementos claves de la tesis, ¿no? La verdadera obsesión, Lluís, corrígeme si el término es insuficiente, de Valdelomar con los animales, y tiene que ver con eso, ¿no? Algo que, ya digo, bastante antes que Donna Haraway, vamos, sin que se trate esto de una carrera, ¿verdad?, ni cosa parecida, pero, y por otros caminos, pero es verdad que para Valdelomar, ese mecamístico, ¿verdad?, y ese, en fin, tecnólogo en tantos sentidos, que también dialoga con un McLuhan, etcétera, esto lo conecta también con la animalidad, ¿no? Y eso es algo, ya digo, que en la voz, otro tema dicho sea de paso, en fin, ya por no insistir, pero que Arantxa Romero sabe no tanto, vamos, no solo en su calidad de historiador del arte, sino también como poeta, y de la grafía o las grafías ni hablemos, pero sí que nos interesaba mucho plantear ello. O sea, ¿en qué medida toda voz está ya ciborgizada, si queremos, ¿no? O, en fin, como diría otra gran teórica estadounidense, Kathleen Hales, How did we became posthuman, ¿no? ¿Cómo nos convertimos en posthumanos? Pero claro, asumiendo que esto ya ha sucedido, que ya somos posthumanos desde hace ya bastante rato, ¿no? Acaso desde los albores de la modernidad, o eso que llamamos modernidad. Yo creo que, ¿no?, sobre esto de la animalidad, ¿no?, en su relación con la tecnología, Lluís, joder, sería fantástico si comentas algo.
Bueno, o sea, Valdelomar, desde sus primeros documentales, digamos, tiene, o sea, bueno, una de las cosas que estoy intentando hacer en la tesis es explicar cómo Valdelomar en realidad está en un contexto de vanguardia artística, pero también de vanguardia en un sentido de documental científico en España, como sus interlocutores son prácticamente Guillermo Zúñiga o Carlos Velo. Entonces, este interés por lo animal, también esta cosa, ¿no?, de lo animal como capaz de, ¿sabes?, como no colonizado por la civilización, ¿no?, una civilización capitalista, luego después ¿no?, imperialista de Estados Unidos, etcétera. Claro, para Valdelomar es muchas veces moldea al espectador a partir de esta idea de lo animal, ¿no?, y de lo instintivo y de lo que es capaz de sobrepasar ciertos códigos como preestablecidos, tanto como la autocensura social como la disciplina psicológica, ¿no? Y bueno, pues esto estaba ya en el guión, porque yo creo que es una cosa que puede rastrearse. También es como una cosa que creo que podemos descubrir ahora, porque el discurso sobre la animalidad de los animales, ¿no?, ha hecho esta especie de eclosión brutal. O sea, no hay museo donde no haya una exposición sobre animalidad. Entonces, podemos como rastrear esto en Valdelomar, no de la manera que se entiende ahora, pero sí que hay esta especie de interés en pues, los ojos de los animales, en el caso que nos ocupa, ¿no?, pues esta especie de el croar de la rana, que es como una especie de ¿no? ¿Tiene significado el croar de la rana o es alingüístico total? Y Miguel y Paco, no sé si os acordáis que la rana dice... ¿Cuál es la palabra que hace con el croar? Claro, bueno, ahí sí que es la onomatopeya, ¿no? Porque es verdad que en el agua espejo sí que, ¿no?, esos procesos, claro, digamos, de shifting, diríamos ahora, ¿no?, de acordar, pero como una rana. Exacto, ¿no? Es como esta especie de... semántica, ¿no?, la que convierte ya de viene fonética. Claro. Y entonces, pues, ¿no?, en la pieza se ha perseguido también esto un poco, ¿no? Porque nosotros entendíamos que esto era importante, pues, para actualizar de alguna manera, ¿no?, cómo puede sernos útil Valdelomar ahora, ¿no? O la vigencia de Valdelomar. Lluís, en este sentido, antes de que hable Guillermo, nada, meter una pequeña cuñita, ya que has hablado un poco de tu tesis y la tenemos medio localizada, pero me gustaría aprovechar para preguntarte pues cómo se relaciona con tu práctica de arquitecto, en qué medida, porque está alojado también en un contexto que no es el hispanohablante, ¿no? Además, con el que quizá no estemos todos tan familiarizados y quería aprovechar para preguntarte sobre en qué punto estás, cuándo vamos a poderla leer, etc. Pues sé que es una pregunta incómoda. Me gustaría saberlo a mí también, pero estoy ya en los últimos estadios, sí. Y nada, no sé, hacerla en un contexto anglosajón creo que me ha ayudado precisamente a estas cosas como, ¿no?, de las que habla Miguel, de no tener miedo a hablar de los 40, ¿no?, de un modo desprejuiciado. Hablar de los 40 no es legitimar el régimen político de los 40. Y cómo se relaciona con mi práctica. A mí hay una cosa que me parece como fundamental, ojalá estuviera Paco aquí, porque es una discusión que siempre tenemos entre los tres, que es como la significación política de Valdelomar, ¿no? Valdelomar, si cogéis catálogos de la Expo del 2011 o si cogéis el Sinfín, ¿no?, que es el catálogo editado por su propia familia, que es maravilloso, pero siempre se intenta pasar de puntillas con esta especie de cortocircuito que es abogar por un espectador emancipado, crítico, avanzado en el sentido de, ¿no?, con toda esta información de que el arte puede ser sonoro, puede ser muchas cosas, pero, digamos, auspiciado por las instituciones franquistas más rancias, ¿no? Y que esto crea como un autocircuito en la gente, que lo que se hace es como, bueno, pues vamos a decir que Valdelomar son las misiones, Valdelomar son los 30, que se han alargado un poquito, ¿no? 40 años, ¿no? Entonces, a mí esta noción de política que hay en Valdelomar, y creo que es una cosa, ¿no, Miguel?, que tanto a ti como a Paco nos interesa a los tres, me parece que abre como vías muy interesantes, que no es un activismo frontal,
a cómo operar en contextos adversos, retrógrados o difíciles, ¿no? Y en ese sentido, no es que esté en estos contextos cuando hago de arquitecto, pero claro, estas nociones de política me parecen que abren como mundos, ¿no? Y que nos brindan estrategias que pueden ser interesantes en contextos como los de ahora. Genial, mil gracias. Pues, Guillermo, si quieres... Arantxa, hola. ¿Ese Guillermo soy yo o es el otro Guillermo? Guillermo Sánchez, perdona, sí, pero creo que está por aquí que tiene un problema porque que me había equivocado. Ah, vale, genial. Es que antes se Guillermo. me había ido la conexión, lo siento muchísimo. No te preocupes. Tranquilo. Adelante. Yo tengo una pregunta para Lluís primero, y es que en algunas de tus entrevistas afirmas que la documentación fotográfica es fundamental para el diseño de la obra. Y en este sentido nos gustaría preguntarte si has trabajado con alguna fotografía que te haya inspirado o qué otros recursos has manejado para inspirarte en la creación de la parte más material de la instalación. Y también saber cómo te has inspirado para transformar una producción artística sonora a algo visual. Incluso nos resultaría interesante conocer si has tenido algún problema en el manejo de la museografía que tiene el propio Reina Sofía, porque se trata de una instalación que se aleja mucho de lo tradicional al trabajar con lo sonoro. Bueno, la verdad es que la documentación que teníamos era muy poca, por eso cuando Miguel dice, no, recalca este a partir y que no es una investigación arqueológica, teníamos algunas fotografías del Instituto de Cultura Hispánica, pero no eran ni siquiera de este evento, digamos, como que no sabemos, o sea, no tenemos ninguna imagen de eso, más que los guiones, etcétera. Y luego hay una cosa que para mí fue fundamental al empezar a trabajar con esto, ¿no? Que es, claro, yo de instalaciones sonoras sé poco, Miguel sabe mucho y entonces Miguel siempre recalca esta cosa de que la obra es impuramente sonora, en un sentido de que no es un sonoro. Esto lo han intentado hacer en Audiosfera, ¿no? Como esta especie de vamos a inhibir todos los sentidos menos la escucha, que luego se han montado ahí una especie de... Bueno, Miguel está también en Audiosfera, o sea que puedo rajar sin problema. ¿No, es que subrayo plenamente lo que digas y más que no podamos decir. No, pero quiero decir, se ha montado como esta especie de espacio que está guay, pero que es, ¿no?, una especie de novotel pijo, ¿no? En lo cual es como no hay una inhibición real, porque tú estás allí y hay... Entonces, desde el principio fue como, sí, esto es una obra que persigue lo sonoro y que busca, ¿no?, recalcar el Valdelomar sonoro, pero es importante entender que lo sonoro no se mutila, usando otra vez esta palabra, de el resto de los sentidos, ¿no?, que funciona como en conjunción. Y por eso fue como importante. Y luego, básicamente, pues, o sea, teníamos muy en mente, ¿no?, como referencias que usábamos, era como, yo qué sé, esta idea de los, ¿no?, están las lamparitas estas de los caballitos y de las ferias, ¿no?, que empiezan en los 50, está el libro este de Cirlot, entonces como apelar a estos universos que están ahí, pero que no, digamos, que no hay una, digamos, no son una recreación científica de lo que ocurrió, ¿no? Buscan sugerir ese momento, ¿no?, como lo que os decía de los tapices, ¿no? Los 40 es como esta vuelta, esta decoración aristocrática espeluznante del mural, etcétera. Y entonces un poco iba por allí. Miguel, yo creo que problemas con el Reina no hemos tenido. Ha habido, o sea, sí que el Reina, digamos, o sea, no está, que es una cosa que hemos discutido, no está preparado para este tipo de arte, ¿no? Y esto sí que es un problema, pero quiero decir que no es culpa de la institución, o sí, ¿no? Bueno, no sabemos, pero quiero decir, el edificio no está preparado. Entonces, muchas de las medidas, de las cosas que hemos hecho, han sido trabajar con cosas que teníamos que hacer sí o sí para conseguir una mejor audición en una sala que tenía una audición nefasta, ¿no? Y entonces es, por ejemplo, el poner cortinas para evitar la reverberación, un suelo de madera, detrás de las cortinas hay paneles de lana de roca. Entonces, muchas actuaciones han ido por este sentido.
Yo no sé, Miguel, qué opinas, pero creo que aparte de este hándicap sí que hemos tenido plena libertad para pensar la primera sala en conjunción con la segunda. La segunda sala tiene toda esta sofisticación. Mira, está aquí Paco. Paco. Sí, de hecho, Hola. no te quería Buenas tardes. interrumpir, Que Luis, nos- pero No, escuchando atentamente. No, es que era esta pregunta, si la instalación ha tenido algún tipo de fricción con las museografías del Reina. Yo pensaba que no, o sea, creo que nos han dejado margen para trabajar, no sé, vosotros qué Está pensáis. siendo muy correcto, Lluís, está siendo muy correcto. No, pero no. nosotros sí. queríamos No dejaré de recordar que está siendo grabada la sesión, Paco, pero bueno, en fin, no, la propia idea, si quieres, joder, comentemos, Paco, cómo en la idea inicial del Reina, claro, ni se les pasaba por la cabeza la posibilidad de no ya solo articular esa sección de contextualización, sino, digamos, comisariarla y elaborar ese, ¿no? Algo que tú, bueno, insististe mucho y que lo veías como esencial del proyecto, claro. Bueno, primeramente, buenas tardes y perdonadme el retraso, pero ya sabéis, el mundo del espectáculo que siempre va a destiempo, siempre va a destiempo. no te preocupes, Paco. Muchas gracias por estar por aquí y por tu tiempo. Nada, un placer. Y bueno, ahora que me pilla un poco frío la cosa, pero bueno, yo creo que enganchándome a lo que estaba comentando también Luis, claro, todo depende de la expectativa y el anhelo que uno se ponga ante la institución del museo, ¿no? Y otras instituciones, lógicamente. Nosotros como nos ponemos siempre en lo peor, pues por propia experiencia, ¿no? Como aficionados al mundo del arte, pues lógicamente cualquier cariño, cuidado, interés que haya, pues claro, incluso lo maxificamos un poco. Pero si, y de cara a la galería, pues lógicamente hay que seguir apoyando cualquier gesto a favor de proyectos que realmente son minoritarios y que siguen siendo aún una mota de polvo en el panorama del arte contemporáneo a nivel mundial, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Lógicamente se pueden mejorar muchísimas cosas y todo lo que apuntaba Luis sobre no tanto la institución, sino, bueno, todos los espacios que la institución dispone, pues claro, podrían estar mucho mejor preparados, lógicamente, ¿no? Y creo que eso ellos mismos lo saben y creo que en este proceso lo hemos sabido entender sus posiciones, ¿no? Yo creo que han sido bastante honestos en ese sentido y a nosotros nos han dado una parte pues bastante mucho más amplia de movimiento de la que esperábamos, por esta cosa, ¿no? Que siempre estábamos esperando como algo mucho menor y en este caso pues la verdad que el esfuerzo de Ría Social ha sido, bueno, yo creo que ahí coincidimos Luis y Miguel en que ha sido mucho mayor del que esperábamos a priori, ¿no? Y ese cuidado, ese cariño ha estado, creo que han sido conscientes y son conscientes, lógicamente, del momento histórico que estamos viviendo en relación con lo sonoro y lo musical, ¿no? Esto hace 5 años era impensable, ya no solamente la propuesta que me invitan a hacer, sino las otras 2 exposiciones. Ahora, que las otras las otras 2 exposiciones, como bien apuntaba Luis, pues tienen la carencia de que aún siguen estando en un territorio precario en lo sonoro, siguen estando en ese territorio, y nosotros pues teníamos una sala muy difícil, pero no tuvimos tiempo para experimentar en un sentido arquitectónico con el sonido, eso es una cosa, pero claro, ahí yo, por ejemplo, pues tuve la suerte de trabajar con Miguel y con Luis, que tienen una experiencia, y con Juan Andrés Beato, que tienen una experiencia, lógicamente, de los espacios, ¿no? Entonces, bueno, desde esa experiencia, pues el margen de error contra más experiencia es menor. Pero hubo un espacio, un momento que lógicamente nos la jugábamos en cierta forma porque no teníamos margen para experimentar con el espacio. Y aparte tampoco el planning no se estructura desde ahí. El planning no se estructura desde ahí. Si sobran días, no es para experimentar con lo sonoro. Estamos hablando de si subimos el cuadro 5 centímetros más o lo bajamos 5 centímetros. Pero claro, hay que hacer muchísima pedagogía, más que una guerra, que también, hay siempre algo bélico, pero que sobre todo que hay que hacer mucha pedagogía aún. Ahí, pero sobre todo el trabajo de Miguel Álvarez Fernández es crucial, no solamente ahora, sino en los últimos años en el panorama español, y no es porque él esté ahí, y somos hijos de eso. Totalmente. Y esa pedagogía pues va viendo sus resultados y cada cual pues pone su grano de arena, somos una especie de puente cada uno en su espacio que ocupa y se va pues eso, hilvanando un territorio que bueno ha dado pues un panorama ahora mismo dentro del Reina Sofía
también, lógicamente, pues el esfuerzo de Manolo Borja, Rosario Peiró y esta gente que después a nivel de números no tiene una necesidad, ¿sabes? Imperiosa de cara a la galería de hacer todo esto, sino todo lo contrario, ¿no? Y han sabido acunar la propuesta, incluso como bien apuntaba Miguel, cambiar de criterio, cambiar de sugerencias sobre mi persona y sobre lo que yo podía realizar. O sea que han estado muy abiertos. Ojalá que esto sea una apertura mucho mayor para que próximamente venga otra gente y puedan realizar proyectos pues mucho más ambiciosos y complejos que el nuestro, ¿no? Pero yo creo que ahora la institución Museo Reina Sofía creo que está en color verde, diríamos, ¿no? Yo creo que sí que este año, desde luego, ha saldado una gran deuda.